Gracias, queridos amigos. Ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo Beto Merlo, politólogo, activista y mexicano de excepción también, como todos nuestros colaboradores y nuestro auditorio, desde luego. Quedamos pendientes ahí con un tema, se quedó con tarea mi querido Beto, y bien cumplido él como siempre lo ha sido. Aquí está con Así el es. tema prometido. Mi querido hermano, qué gusto escucharte de nuevo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias como siempre por permitirme iniciar la semanita con lo que un servidor tiene para compartirles y que justamente lo que habíamos comentado era por ahí una labor de explicar cuáles fueron, digamos, estas reformas constitucionales que se dieron en la reforma política de 2014 sobre el poder legislativo y presidencias municipales para poder permitir su reelección y, digamos, plantearlas un poco en perspectiva y en el escenario de cómo esta nueva posibilidad dentro del sistema político mexicano pues podría impactar dentro de todo este contexto de etapa de transición y de alternancia en el poder después de la elección presidencial que pues acabamos de vivir. Y yo creo que para esto es muy importante compartirles brevemente una pequeña reseña histórica, por así decirlo, perdón, sobre la figura de reelección del legislativo y de las alcaldías o las presidencias municipales. Y lo primero que tengo que compartirles es que, pues evidentemente este es un tema que ya llegó muy tarde, de cierta manera, a la democracia mexicana, para cuando se realizó la reforma a la Constitución en 2014, pues solamente México y Costa Rica eran los únicos países que tenían prohibida la reelección legislativa. Esto a consecuencia de que, pues, como se ha sabido, y que en el continente y en la región de Latinoamérica la tradición presidencialista ha sido muy grande, que además forma parte de una cultura política bastante enraizada en el caudillismo político, bueno, pues es natural que no se haya puesto al centro de la discusión política la función del poder legislativo. En este sentido, por ejemplo, en el caso de México, quedó prohibida la reelección en el artículo 83 de la Constitución de 1917 y tuvieron que pasar 81 años para que esto pudiera modificarse. En este caso, por ejemplo, pues el principio de la no reelección apareció, digamos, como símbolo político e instrumento imprescindible del constitucionalismo democrático. Pero, pues como ya te había dicho, solamente Costa Rica y México en el siglo XXI eran los dos países rezagados en poder regular esta figura y abrir la posibilidad, por ejemplo, en el caso de las diputaciones, que diputados y diputadas federales se reelijan hasta por 4 periodos consecutivos, es decir, 12 años, y en el caso de legisladores y legisladoras en la Cámara Alta, en el Senado, pues puedan hacerlo por el mismo número de años, pero en este caso solamente 2 periodos. Y ahora, que es la siguiente parte y donde terminaré mi primera intervención, es qué podemos esperar como resultados en la democracia mexicana de estas nuevas configuraciones en el sistema político. Así es, mi Beto. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con esta figura de los pluris, por los que nadie vota directamente y son los que ocupan las posiciones generalmente de los políticos clave, ¿no? Los coordinadores de bancada, son los que ni sudan la camiseta ni hacen campaña porque ellos la tienen pues asegurada prácticamente, ¿no? ¿Cómo pues operar ahí en este caso de los pluris? Porque pues es una manera en la que pueden seguir chapulineando, ¿no? Bueno, realmente eso es lo interesante de la reforma política, del tema de la reelección, porque digamos que es una medida que esperaríamos que trajera beneficios en el quehacer legislativo, tanto para personas que llegan electas por el principio de mayoría relativa como quienes pues acceden a estos escaños a través del principio de representación proporcional, los famosísimos pluris, ¿no? En este caso, tanto para unos como para otros, creo que existe un incentivo hacia ellos como legisladoras y legisladores, pero también existen incentivos para nosotros como ciudadanía para, digamos, ver de buena manera esta figura de la reelección. No importa si son pluris o no. En el caso, por ejemplo, de los representantes, ellos tienen como primer
instancia, de incentivo, pues la construcción de una carrera legislativa que pueda durar, como ya habíamos dicho, por 12 años, ¿no? Es decir, no creo que a una persona que encuentra su vocación en el servicio público y que sobre todo pues la encuentra en el Poder Legislativo, le desagrade en absoluto pues ser diputado o diputada por 12 años, o en su caso senador o senadora. No sé tú, Jorge, no creo que estuvieras tan en desacuerdo en poder ostentar un cargo de este tipo y de esta naturaleza por un periodo tan largo como son 12 años. O por otro lado, la posibilidad también que tienen de hacer crecer su carrera política, tanto pluris como no pluris, hacia el Poder Ejecutivo, de haber ejercido de manera correcta su cargo en su momento. Es decir, con todo lo que esto implica, que es pues posicionamiento, evidentemente pues el sueldo, que aunque ahorita ya, digamos, se aprobó la medida de austeridad en cuestión de salarios y de gastos administrativos en ambas cámaras, pues de todas maneras, evidentemente es un sueldo que pasa por muchísimo la media nacional, obviamente, y bueno, pues en este caso, una persona que ejerza de manera correcta su cargo pudiera buscar competir por una alcaldía, por una gubernatura, o incluso pues siendo ya un legislador o legisladora de mucha carrera, de muy alto nivel y de muy buen oficio político, pues buscar, ¿por qué no?, la presidencia de la República en su momento. Y tercero, pues aquí no le gusta formar parte de la dinámica de poder vinculada a la toma de decisiones sobre lo público. Lo digo de una manera pues muy objetiva, no fría, iba a decir al principio como fría, pero pues esa es la realidad. La clase política está inmersa en una dinámica de poder de la cual les gusta formar parte. Bueno, si nosotros reconocemos el hecho de que ¿por qué no buscar mejores dividendos entre la clase política y sobre todo pues nosotros como representados? Y por otro lado, pues a nosotros también nos interesa, Jorge, tener legisladoras y legisladores más profesionalizados. Son 3 años en un principio lo que dura el primer periodo, un año que se va seguramente en entender el funcionamiento interno de las cámaras, el segundo año que se va más o menos de poder ir tomando protagonismo o ir encontrando espacios de participación al interior de las comisiones que se forman, entender la manera en la que se presentan las iniciativas y en la manera en la que pueden hacer que pasen lo que se proponga. Y el tercer año, que pues ya es prácticamente el de cierre, en donde seguramente los políticos y políticas que estén en la Cámara ya están buscando para que otros caños saltar y ya no le prestan atención a este último año de gestión. Entonces, pues si tenemos representantes más interesados en estrechar la relación con nosotros que con sus partidos, porque en este caso, bueno, pues dependería ya en gran medida también del electorado la reelección, yo creo que la profesión política en el legislativo tendría una base mucho más sólida. Así es, mi Beto. Ahora pues esperemos que esta sea una realidad, ¿no? Digo, siempre las comparaciones son odiosas, pero el tener esa cercanía justamente y que puedas tú exigir directamente a tu representante la solución de ciertas problemáticas, que éstas puedan darse a través de ese representante y que entonces tú puedas recompensarlo con pues un nuevo contrato, como sería con un empleado, ¿no, mi querido Beto? De hecho, son empleados públicos que están al servicio del patrón, que es el pueblo de México, y que tienen que dar resultados. Esa es la forma efectiva en la que podemos obtener justamente solución a nuestras demandas, ¿no? A través de empleados que puedan ser recompensados y que trabajen por ello, ¿no? Por tener un nuevo contrato, por una nueva legislatura que le otorgue su representado, en este caso su patrón. Es la forma de verlo más sencilla en el mundo común y corriente, ¿no? Que muchas veces, sin embargo, hay muchos ciudadanos que no lo comprenden así, o sea, que siguen viendo estos políticos como cosa aparte, como que son los que dictan y deben de dictar los destinos del país, cuando pues es al revés, ¿no? Ellos están justamente para servir
al ciudadano, y esta forma, esperemos, como tú bien planteas, pues debería de ser la correcta manera de operar de un legislador, y no la que estamos acostumbrados, que sirvan al partido, que sirvan al grupo en el poder, y que se sigan sirviendo además con la cuchara grande, mientras el pueblo solo como el chinito está milando, ¿no? Claro, yo creo que justamente entender esta nueva, digamos, posibilidad del legislativo es también una medida que refleja muy bien que necesitamos comprender los problemas de la realidad, que cada vez se hacen más complejos, pues conforme va avanzando el tiempo, el ingreso de las tecnologías de la información, los nuevos problemas emergentes que van surgiendo derivados de esta diversidad social, política, de interés, etcétera. Yo creo que esto es lo que nos permite entender cuál va a ser el papel central, ahora sí, del Poder Legislativo, sobre todo en este nuevo contexto que comentábamos, pues de un gobierno en un presidencialismo, tiene pues al mismo partido en ambas cámaras por una mayoría absoluta, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Creo que en este sentido va a ser muy interesante ver pues los legisladores y las legisladoras a quién van netamente pues a obedecer, ¿no? Porque yo creo que esa es la palabra correcta. Si van a obedecer los intereses del partido del que forman parte, disculpa, o pues a la población que los llevó a esos escaños. Y muy seguramente quien escuche esta entrevista dirá en algún momento, pero a ver, o sea, ¿de qué me estás hablando si al final AMLO llegó electo con 30 millones de votos y entonces se entiende que si todos votaron por AMLO y son de Morena, entonces los legisladores tendrían que hacer lo que hace Morena, bla, bla, bla? No, digamos, entender las cosas de esa manera es reducirlas a una expresión pues muy limitada de lo que es en realidad el poder legislativo. Por un lado está el asunto, evidentemente, de las reformas, que pues sí, tendría que existir una congruencia clara entre la política que se emprenda desde la figura presidencial y que tendrá que aterrizar en lo legislativo para llevar a cabo pues los compromisos que se establecieron en campaña. Y otra cosa tiene que ver con, por ejemplo, esta otra dimensión que tiene el Poder Legislativo, que es por un lado la de ser una instancia de fiscalización hacia el Poder Ejecutivo Federal en este país, y por otra, pues esta labor de gestión legislativa y social, que no es otra cosa más que tratar de acercar a la ciudadanía al poder público a través de pues cierta el manejo de ciertas herramientas que ofrecen las instituciones públicas. Sí tiene que ver con oye, disculpa, pero mi presidente municipal no me ha hecho caso y mi calle está digamos en un estado pésimo. El agua potable, los servicios, ¿no? Es cierto que el legislador puede y tiene la facultad de hacer cierto acercamiento entre ambas instancias, sin embargo, bueno, pues no lo garantiza obviamente. Esa es en esencia la tarea, ¿no, mi Beto? ¿Perdón? Esa es en esencia su tarea, ¿no? Como representante popular también, no solo el hacer leyes y votarlas. Es una tarea que no ha tenido mucho foco mediático, obviamente, pero que también cuenta muchísimo y que además, a partir de ese trabajo que se realice, puede determinarse en gran medida la reelección de un diputado o de una diputada. Hace rato, si tú eres un diputado o diputada que regresa a su distrito y que no solamente atiende los grandes temas en la Cámara, de las reformas estructurales que evidentemente habrán que llegar, de las reformas a las leyes secundarias que tendrán que aterrizar los artículos modificados de la Constitución, pues puedes aspirar a que la gente encuentre en ti un verdadero puente o un verdadero vehículo de representación política, no solamente en temas de modificar, crear o derogar leyes, sino también pues de esta gestión para la cual, de hecho, y dicho sea de paso, en el Poder Legislativo, quienes tienen un escaño reciben recursos públicos para poder realizarlo. Pero falta cultura política, mi Beto, desafortunadamente, mira. El ciudadano común no sabe precisamente que tiene ese poder, ¿no? Hoy en la pasada elección
este señor le decía, hay que votar parejo, todo Morena para que podamos hacer el cambio y la transformación. Pues aquí únicamente la mayoría aplastante que hoy vemos en el Congreso es justamente por el dictado de un señor, otra vez, ¿no? De un líder, de un caudillo, el que como corderitos conduce a los electores hacia donde quiere. El elector no sabe en muchos casos ni siquiera para qué sirve el poder legislativo, qué hace, cuál es su función, ¿no? Entonces, esa es la labor también que los medios de comunicación, que las escuelas, que todos debemos hacer. Tú tienes esa potestad, así debe de ser, ¿no? Más allá del partido político al que corresponda cierto legislador y la supuesta ideología que tenga, este legislador que tú vas a elegir está para esto y el poder legislativo sirve para tal cosa. O sea, casi empezar desde el ABC, mi querido Beto, porque muchas veces esto no se ve y no se entiende. Hoy nuestra realidad en el corto plazo, digamos en esta legislatura, pues se ve muy difícil, ¿no? Si bien en la reelección obviamente será por el mismo desempeño del propio señor que les dijo que votaran por ellos, creo yo, perdón, o sea, a lo mejor me estoy viendo muy limitado en esto, pero si les opera la reelección de Morena y tenemos un Congreso todavía con una mayoría mucho mayor en la siguiente legislatura o igual, pues será por el mismo efecto, ¿no? Porque la gente no conoce justamente que tiene ese poder a la mano, ¿no, mi Beto? Este último punto es muy interesante y creo que la perspectiva correcta de tomar el asunto es considerar que diputados y diputadas, senadoras y senadores son representantes populares, no son representantes de ningún partido político. El sistema de partidos políticos evidentemente pues existe como pieza medular de la competencia electoral para poder organizar de mejor manera pues estas digamos formas de contender por el poder político en un país y para que la gente tenga digamos mayor claridad en los intereses que pudieran representar uno u otro partido. Digamos, pues sí, de cierta manera es una etiqueta o es una forma de diferenciación entre la propia oferta política que va a existir en cualquier contienda electoral. Sin embargo, quienes pertenecen al poder legislativo pues son representantes populares y eso no hay que perderlo de vista. Pueden venir mucho de un partido, pueden ser cuadros de cepa, de base, digamos ahora sí que de la cantera más asidua de los partidos políticos, pero eso jamás tiene que permitir que se les olvide que ellos están ahí pues para servir a lo que también han hecho o planteado desde una perspectiva muy romántica como lo es el propio pueblo, ¿no? Y perdón por lo que voy a decir, habrán algunas personas que no estén de acuerdo con lo que yo diga, pero Morena no es el pueblo, Morena es un instrumento institucional, claro, que lo que hace es agregar intereses, sí, evidentemente del pueblo, y que va a tratar de representarlos, y que ahora tiene esta grande prueba, el hecho de ya ostentar el cargo, ya dejar de ser oposición. Tampoco estoy diciendo que, digamos, los probables beneficios, porque evidentemente también estamos en una etapa de prueba de la reelección legislativa, se nulifiquen o se eliminen con pues esta actitud muy complaciente del Poder Legislativo hacia AMLO cuando comience su gestión. Sin embargo, creo que sí le va a venir a matizar un poco y entonces, bueno, pues habrán que tomarse nuevas medidas, nuevas reformas para tratar de que, en efecto, no lleguemos a este escenario que tú planteas. Así es, mi Beto, un parlamento efectivo, ¿no? Es lo que necesitamos realmente, o a lo mejor avanzar justamente en esta transformación que le llaman, a perfeccionar, a transformar antes que nada el sistema político para que opere de mejor manera, ¿no? A lo mejor ir o avanzar, como ya se ha dicho antes, hacia un sistema más parlamentario que presidencialista, ¿no? Porque ahora lo que tenemos en puerta es un renovado sistema presidencialista donde el poder se va a concentrar de nueva cuenta en un solo hombre. Yo quisiera pensar que la gente, mucha gente votó conscientemente en cuanto a tener una mayoría por conveniencia hacia el pueblo, pero desafortunadamente
mucha gente no votó así, no votó con ese conocimiento de causa, vaya. Sí, eso es una realidad, sino que también pues la gente estuvo en su derecho de sentirse seducida por la idea de tener un gobierno unificado, es decir, no dividido en las cámaras, pero bueno, pues insisto, habremos de esperar los resultados de esta etapa de prueba, que es la primera en la que en realidad creo que se va a poder observar con mayor objetividad los resultados de esta reforma, porque desde el periodo legislativo anterior la reelección era una realidad, sobre todo también de presidencias municipales. En este sentido, pues conocí de varios casos de legisladoras, legisladores, presidentes y presidentes municipales que buscan la reelección. Algunos triunfaron, otros no lo hicieron, pero no es el mismo contexto, vaya, no es el mismo momento histórico que ahorita esta legislatura que acaba de tomar protesta en el Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, pues está viviendo en este momento. Entonces, yo creo que pudiéramos hacer un primer corte de caja al finalizar la primera mitad del periodo seccional que habrá de comenzar ya muy pronto y en próximas semanas. Así es, mi Beto, sí, dice aquí Jesús Gutiérrez del auditorio, ¿de qué diablo sirve que un legislador esté 6 o 12 años si solo sirven a sus partidos o se declaran independientes y jalan agua para su molino y sus intereses particulares? Eso es justo lo que no debe suceder, ¿no? Lo que no debe suceder y lo que nosotros debemos impedir o tratar de impedir justamente con esta, digamos, zanahoria, ¿no? Para ese legislador de mayoría que debe ser justamente el que es votado por nosotros mismos, o votado con V o votado con B labial. Esa debe ser la opción, claro. ¿Verdad? Mira, yo sé que ya nos extendimos un poquito en el tiempo, pero me parece muy interesante el planteamiento que hacen. Me permito a raíz de esto hacer una aclaración. No, adelante. La reelección es una posibilidad, no es una garantía. Es decir, creo que lo vimos en este momento de 2018 en la elección presidencial muy claramente. Cuando la gente ya no quiere un grupo de poder en el gobierno o en el ejercicio del poder público, pues se termina cambiando. La reelección lo único que hace es permitir la posibilidad de que puedan volver a repetir en ese cargo, valga la redundancia. Sin embargo, no es una garantía. Al fin y al cabo, lo interesante es que esto que él comenta, esta persona del auditorio que comenta, ya Jesús, ocurre, ya pasa, ya existe, ya es una realidad. Lo que estamos viendo es cómo podemos modificar la dinámica vieja y anquilosada en donde efectivamente el legislador o legisladora busca quedar bien con su partido en vez de con su electorado. Bueno, si podemos ahí dividir la posibilidad de triunfo en una elección entre quedar bien con el partido y entre quedar bien con el electorado, obtenemos lo que yo decía en un principio, que es pues aumentar los dividendos también para la construcción del bien común. Yo creo que esa es una observación pertinente la que nos acaban de plantear y por eso hago esta precisión. Es una posibilidad más no es una garantía. Sí, porque de hecho pues ya la reelección ya la tenían, ¿no? Se iban a la Cámara de Senadores, luego se iban al Congreso local y luego regresaban a la Cámara de Diputados, iban de ahí están los Manlio Fabio, los Gamboa, los Camacho, cuántas veces no han sido senadores o diputados en sus vidas, ¿no? O sea, de hecho la reelección... Qué bueno que lo dices, porque ¿verdad? También faltó precisar que en este caso la reelección obliga a los diputados a competir, que por ejemplo ya llegaron al Congreso por vía plurinominal, nos obliga a competir en la siguiente elección para poder reelegirse a través de la mayoría relativa, es decir, tienen que salir a la calle a encontrar votos, no es que puedan reelegirse 4 veces o aparecer de manera 4 veces ininterrumpidas en una lista plurinominal. No, el asunto no va por ahí y qué bueno que lo tocas, porque también, perdón, se me había patinado comentarlo, ¿no? No, pues excelente puntualización, mi querido Beto, como siempre, muchísimas gracias, abonando también a nuestro conocimiento, ¿no? Porque hay que conocer, ¿no? Y hay que saber y hay que adentrarse a todo esto para saber las partes buenas, los pros y los contras de lo que es y no quedarnos con la crítica a priori y decir, no, pues es que es lo mismo, es la misma gata revolcada. Hay pasitos que se dan a veces en la dirección correcta
Y yo creo que esta es una oportunidad que se brinda también y que se puede tomar, se puede operar en los hechos, ¿no? Pedimos participación, pedimos el poder de decisión. Bueno, ahí está, este es un camino de eso, a lo mejor incipiente, falta mucho por hacer, hay cosas que perfeccionar, pero pues ahí se va, ¿no? Y yo creo que es un camino positivo de todo a todo. Gracias, como siempre, mi Beto, por darnos luz sobre esto, por hacer puntualmente tu tarea. Tienes 10, hermano, como siempre. No, pues muchísimas gracias, y ojalá sirva un poco esto que les comparto. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana con todo gusto, como siempre. Gracias, mi querido Beto, abonando siempre a la cultura política de nuestro pueblo. Un abrazo, hermano, que tengas excelente semana. Igualmente, muy buen día. Gracias, queridos amigos. Vamos